¿Qué tal? Pues bienvenidos a Centro Urbano Home. Tenemos una ocasión especial porque ayer fue 7 de febrero, Día Nacional de la Vivienda. Hay que construir condiciones para que todo mexicano tenga una mejor vivienda, para donde se pueda desarrollar una vivienda adecuada, que esté vinculada a la ciudad, que tenga todo tipo de seguridades. Y bueno, en ese sentido es muy importante la 31ª Convención Nacional de la Cámara de la Vivienda, que se realiza esta semana en Mérida, Yucatán. Y para platicar de eso nos acompaña Luis Alberto Moreno, presidente de la Cámara de la Vivienda de la querida Canadevi. Beto Moreno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Horacio. Gracias, con el gusto de acompañarte. Oye, pues muy importante el reto, ¿no? Como se han venido las cosas con la inflación, con todavía un tema de desaceleración económica, complejidades para poder empezar proyectos, sobre todo vivienda económica. ¿Cómo percibes el año? ¿Más retos que oportunidades, más oportunidades que retos? ¿Cómo lo sientes? Bueno, sí, efectivamente está lleno de retos, pero atrás de cada uno de ellos hay una oportunidad o varias oportunidades. Creo que va a ser un año, sí, complicado, sobre todo para la generación de nuevos proyectos, porque muchos de los afiliados a la Cámara, al ver el entorno y los escenarios, prefieren detener la inversión y prefieren ver qué es lo que se presenta en un futuro. Otros que somos un poquito más optimistas, pensamos y creemos que el tener inventario, dado la cantidad de demanda que existe, es una oportunidad buena de comercializar, claro, en el entendido de que te juegas muchas cosas porque puedes ser optimista, puedes pensar que tienes una demanda, pero la inflación con los precios, quizá el rango de salida de tu producto, el rango de salida de la vivienda que estás construyendo, se salga de la posibilidad del aforo del crédito. Entonces, yo creo que es un reto encontrar el cómo seguir construyendo, pero ahí está la oportunidad, en virtud de, como siempre hemos platicado, pues la demanda existente está vigente, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo considero, y es un hecho sine qua non, que los que tengamos vivienda construida, la vamos a vender. La vamos a vender y la vamos a vender bien, porque creo que las condiciones están dadas por la parte hipotecaria y las condiciones están dadas por la parte de la demanda, ¿no? Ahora nos toca a nosotros ofrecer. Bueno, sí, a ustedes les toca generar la oferta, pero a las autoridades les toca un reto bien importante, que es que crear un entorno propicio para que esas casas se puedan hacer. Sobre todo en el ámbito local, pareciera que cada vez es más complicado empezar proyectos, que cada vez es más difícil tener el suelo apto, y eso tiene que ver más, porque luego se dice que es la especulación con el suelo, pero a mí me parece que es más un tema normativo, no es más un tema de las camisas de fuerzas regulatorias que complican el uso del suelo para fines de vivienda. ¿Tú cómo percibes este papel? Porque los empresarios ahí están. Hay que hacer sintonía con los gobiernos locales, con el gobierno federal, con la sociedad misma, con el sistema financiero. ¿Qué me comentas? Sí, sin duda el origen de todo esto del proceso productivo empieza en los municipios. Dentro de los 80 municipios más importantes, 100 municipios más importantes, muchos de ellos no cuentan con un ordenamiento territorial ad hoc. Muchos de ellos no cuentan ni con un PDU municipal adecuado y en tiempo, ¿no? Con las normas que rige, eh, pensando en lo que es formar ciudad, pensando en lo que es el crecimiento ordenado. Entonces, yo considero que ahí empieza el tema. Y este inicio de este problema, de esta problemática que vemos nosotros como una oportunidad, creemos que tiene que ir de la mano con políticas públicas donde la federación haga fuerza o ejerza presión a los municipios para que estos municipios cuenten con estos planes de desarrollo. Porque este inicio ordenado lo que da es certeza a la inversión. Da certeza a la inversión y nos genera a nosotros, entonces sí, saber en dónde estamos parados y dónde podemos invertir con certeza y no nos salgan con sorpresas dentro del propio municipio. Hay municipios que cuentan con una oportunidad muy interesante para ofertar vivienda, pero simple y sencillamente no cuentan con el ordenamiento territorial adecuado, lo cual genera entonces una incertidumbre o los usos de suelo o las densidades adecuadas. Es decir, nosotros ahorita buscamos que esté cerca de las ciudades de acuerdo a las políticas públicas generadas dentro del propio gobierno federal, pero
Si tenemos una densidad, ejemplo, de 60 viviendas por hectárea, pues se vuelve muy complicado la generación de inversión sobre esos terrenos. Necesitamos una generación sobre esos terrenos con una densidad más alta. Es decir, si el terreno tiene 60 viviendas por hectárea, necesitamos que por lo menos dé un brinco a 180. 180 para generar la vivienda que se necesita construir, que es la vivienda, como tú lo sabes, para personas de menores ingresos, que prácticamente ha dejado de producirse. Entonces, bueno, todo este ordenamiento, que es el inicio, el origen de cómo debemos empezar estos procesos, es parte de las peticiones que nosotros hemos solicitado a la federación a través de la SEDATU, que trae un plan, el famoso P500, para que 500 municipios cuenten con este ordenamiento. Ahora nosotros no nos vamos a 500, creemos quizá que con 80, 100 municipios es suficiente para dar el primer escalón, dar el primer paso al escalón. Ahora, yo pienso y lo pongo de manera hipotética y soñadora, cabe mencionarlo. Imagínate que le digamos al Infonavit, ¿quieres seguir produciendo esto? Al Consejo de Administración, genera un plan de trabajo con los municipios que generen vivienda. ¿Y cuánto cuesta un plan de desarrollo urbano municipal? 4 millones de pesos. Si agarramos a los 100 municipios más importantes, al Infonavit le costaría 400 millones de pesos. Pero tú sabes lo que generaría de inversión, de certidumbre, de brinco. Y 400 millones para el instituto no es nada. Es como quitarle un pelo a un gato. Y generaría una percepción diferente, generaría un brinco interesante, catapultaría la inversión. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando. Sé que lo ven con buenos ojos eso. Sé que hay trabajos ya pilotos a través de ONU Habitat y queremos nosotros sumarnos y trabajar en ello. Luego, es bien importante que la federación, así como los gobiernos municipales y estatales, cuenten con un plan nacional, un plan que nos indique a dónde irnos, a dónde dirigirnos, a dónde encaminar nuestros esfuerzos. Sin esto, somos una industria que se vuelve reactiva y siempre estamos dando tumbos. Ahora gírale para la izquierda y hacemos el giro a la izquierda. Ahora gírale a la derecha y hacemos el giro a la derecha. No hay una certidumbre hacia dónde dirigirnos. Hay que atacar planes de ordenamiento territorial, hay que atacar planes de agua, hay que atacar planes de energía. Y todo esto, con la nueva llegada de inversiones, si no tenemos el cómo, pues simple y sencillamente van a decir, bueno, pues aquí pongo una planta, pero ¿dónde están los trabajadores? Pues no pueden vivir cerca, no hay dónde generar certidumbre para ellos. O sea, es todo un círculo que pues, se vuelve a ser virtuoso en vez de que se vuelva un círculo vicioso. Entonces es parte de los retos que debemos de generar, parte de las oportunidades que yo veo ahí importantes. Y bueno, creo que con voluntad de parte de los actores debemos nosotros de ver el cómo sí, ¿no? El cómo darle la vuelta. Y pensando dentro de todo el ecosistema que maneja, un ecosistema que puede contar las regeneraciones urbanas, que puedes considerar la compra de vivienda usada, la autoproducción, la compra de vivienda nueva, la verticalidad, vender vivienda horizontal, vender centros de viviendas, o sea, todo el ecosistema que se encuentra, que es amplísimo, pues se puede hacer. Nada más se necesitaba ordenar y poner un target, poner un objetivo hacia dónde dirigirnos. Sí, hay que tener una hoja de ruta clara para saber hacia dónde vamos, para que todos los vectores apunten en el mismo sentido. Tú lo dices perfectamente. Esto como que nos ha costado mucho trabajo de que se arranca la producción y los gobiernos locales se quedan un poco parados. Los gobiernos locales ahora tienen la pelota en su cancha, pero la producción se tuvo que detener porque no había condiciones para seguir. El tema es cómo lograr con una visión de futuro, porque tú también, otra cosa muy importante que dijiste es que el sector se ha vuelto muy reactivo. Y un sector inmobiliario no puede ser reactivo porque entonces estás reaccionando a lo que te acaban de marcar y o lo haces al aventón o no te da tiempo de hacerlo lo bien que debiera hacerse. Ahorita me parece que a nivel país estamos en una coyuntura importante, saliendo de una pandemia, saliendo de una desaceleración económica, se viene ya en 2 años un cambio de gobierno. Me parece que hay que empezar a plantear las viviendas del 2050, las ciudades del 2050 y apuntar a que los planes de desarrollo urbano, como tú decías, ya tengan contemplado eso. O sea, no hay que solucionar lo que tenemos el hoy, pero ya pensando en que ese
solución del hoy sirva para el mañana, para que no estemos picando y desaprovechando oportunidades. No, ahora, en ese sentido, es muy importante este ejercicio que hace esta semana la Cámara de la Vivienda, Canadevi, donde va a armar su convención, la 31ª, en Mérida, Yucatán, donde va a reunir precisamente actores del sector público, privado, a todas las 37 ramas económicas que tienen que ver con la vivienda, y en la parte pública habrá representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entonces, ese tipo de sintonía donde estén todos los actores juntos me parece importante para ponerse de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo para decir cuál es el objetivo, cuál es la meta, y ahora sí, intentemos ir limando las cosas que no permiten trabajar en el mismo sentido, porque hay que hacerlo. Si no se trabaja esto en el mismo sentido, no se va a avanzar, o se va a avanzar mucho más lento de lo que se puede. Platícame, ¿cuál es el objetivo de esta 31ª convención de Canadá Binacional? Sí, efectivamente lo dices correcto. El primero es el acercamiento con los actores relevantes dentro de la industria, los actores que saben qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo que son los que tenemos que buscar que haya voluntad para realizar todo esto. Creo que es una oportunidad interesante donde presentan sus propuestas, escuchan propuestas de nosotros también, escuchan ofertas de cómo hacer las cosas, visión en otros lados de cómo hicieron las cosas, y sobre todo lo más relevante es entender que somos parte de un todo. O sea, no podemos pensar que estamos separados y hacer las cosas de manera individual, porque tanto nosotros necesitamos de ellos como ellos necesitan de nosotros. Entonces, es un hecho que esta convención pues, es lo que se va a trabajar. También la parte de la disrupción y la parte del cambio. Debemos de pensar que esto que ha generado la pandemia, esto que ha generado cambios revolucionarios, por así llamarlos, dentro del entorno inmobiliario, es un cambio que debemos de adaptarnos, un cambio que debemos de pensar en cómo nosotros como industria ser más moldeable y adaptarnos a estos cambios. Es un hecho también que somos una industria de lento arranque. Es decir, no es una industria que levantes el switch y empieces a generar. Si nosotros nos dijera, hipotéticamente, el gobierno federal, aquí tenemos 5,000 millones de pesos de subsidio, tú sabes perfectamente que ni nos los acabaríamos porque ni vivienda hay. Y arrancar ese proceso para entregar vivienda a estas personas, simple y sencillamente andaríamos hablando de que nos tardaríamos en un escenario optimista 18 meses en la primera generación de estos espacios. Entonces, es una industria que tiene mucho tiempo de arranque y mucho tiempo, sobre todo, de ejecución. Se concatenan años completos. Somos multianuales, digamos, en la parte de ejecución. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacerles ver a las autoridades y también las autoridades hacernos ver qué es lo que están planeando ellos para entendernos entonces perfectamente. Otro ejemplo que es muy claro. Nosotros entendemos que la vida ha cambiado del cómo se vive actualmente, que también la parte de autoproducción es importante, pero si nosotros no entendemos que hay la necesidad de vivienda sin recámaras inclusive, pues o sea, como espacios de estudio, debemos entender que es una necesidad que la gente lo tiene y nosotros debemos de darle esta oportunidad. Pero el plan de la política pública es a fuerzas tener casas de 2 recámaras. Cuando hay gente que a lo mejor vive una sola persona y no nada más necesita el espacio para tener ahí su cama, su baño, su cocina y y generaría entonces un espacio que le podría dar a ellos la suficiencia y sobre todo un hogar. Pero estos cambios son los que debemos hacerles entender que las familias nucleares que cuando hicieron el plan, pues ya no son las familias nucleares de aquel tiempo, ¿no? Ya hay de una persona, hay 2 personas, hay quizá una persona con un perrito. Entonces debemos de hacer estos cambios totalmente adecuados a las nuevas realidades y sobre todo pensar que esto va a cambiar también dentro de 2 años. O sea, esto no es algo estático. Y creo que sí debemos nosotros entonces, a través de estas convenciones, de estos pláticas abiertas con los actores, es ver cómo así
el ver cómo sí podemos hacer mejor las cosas y ver sobre todo que la vivienda en todo su ecosistema y en todas sus variantes tenemos nosotros que participar de manera activa, porque también somos relevantes construyendo, pero también somos relevantes generando infraestructura. Somos relevantes dando al entorno lo suficiente, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de embellecimiento urbano. Se ve inmediatamente cuando alguien entra y genera alrededor de los fraccionamientos, pues que en la calle la pavimentan, que ya le ponen luz, que hace el parquecito, los que generan escuelas, los que generan primarias. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando y creo que es la parte importante de hacerlos de manera conjunta. Bueno, porque también hay que entender que la Cámara de la Vivienda reúne empresarios desarrolladores de todo el país. Y esa es una riqueza muy importante porque tú lo decías, tú estás en Puebla, tú eres chilango poblano, pero tú estás radicado en Puebla, conoces perfecto tu localidad, conoces perfecto a tu gente y como empresario cuando te toca hacer casas las haces respondiendo a esa realidad. Igual tus colegas que están en Navojoa, que están en el sur, sureste, que están todo eso. Entonces, esa riqueza de tener empresarios comprometidos, regados en todo el país, con capacidades, conocimiento y experiencia para hacerlo, es un activo muy importante como país, porque ayer me comentaba alguien que cómo se podía la vivienda ayudar a generar riqueza, pues muy fácil, la vivienda da acceso a oportunidades de vida que multiplican lo que la gente puede tener, ¿no? Una vivienda bien desarrollada tiene que acercar a la gente a los servicios urbanos, a la educación, a la salud, genera patrimonio, genera muchas cosas. Ahora lo que necesitamos es que esta riqueza que significan el tener un grupo de empresarios repartidos en todo el país con esas capacidades, con ese potencial, me parece que es una oportunidad que tampoco podemos desaprovechar como país, porque cuando hablamos de la vivienda, pareciera que la vivienda se hace por generación espontánea, o hay 3 o 4 empresas gigantes que llegan y son las que se adueñan de todo el mercado, y no es así. O sea, la industria de la vivienda me parece que está formada por empresas chicas, medianas, grandes, algunas gigantes, pero hacen una interacción que la empresa gigante no se va a ir a meter a la pequeña plaza donde está una empresa local que conoce a la gente, conoce la zona, conoce los materiales, conoce todo. Y es un tema que habría que hablar también mucho, ¿no? O sea, en esas lecturas de la realidad que tú decías, hay que sentarnos, decir, a ver, ¿qué nos trajo la pandemia? La pandemia ciertamente no es que haya cambiado el mundo. A lo mejor la pandemia lo que hizo fue acelerar el cambio. La tecnología ya estaba. Esto de los nómadas digitales que hoy estamos viendo, la verdad es que ya teníamos años viéndolo. Lo que pasa es que se ha acelerado porque ahora nos quedó claro que es muy fácil hacerlo. Vemos nuestras ciudades llenas de extranjeros que están viviendo aquí, trabajando en sus matrices en algún otro lugar. Y eso son cosas para el futuro que tenemos que ver cómo resolvemos como sociedad, como sector inmobiliario, como industria de la vivienda. Es un ecosistema. Ahora, en ese sentido, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a haber en la convención que se realiza ya? A ver, también en lo que nos están escuchando, estamos todavía a tiempo de que se apunten, de que se registren para participar en la 31ª convención de Canadevi, que arranca el jueves en la noche en Mérida, Yucatán. ¿Qué vamos a ver? Mira, primero vamos a tener a dos conferencias magistrales, una por Macario Esquetino, eh, que tú no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, es una persona muy elocuente, muy objetiva, donde nos va a dar la visión económica y política actual del país. Sí. Después, el gobierno del estado, a través de su gobernador, de Mauricio Vila, también nos hará una presentación magistral de todo el trabajo que ha hecho, sobre todo en la parte de atracción, de inversión, vivienda y seguridad, que es muy importante, porque esas buenas prácticas, nosotros lo que queremos es trasladarla, ser un vocero para otros estados y decirles, bueno, pues mira, en Yucatán, en Guanajuato, en Puebla, etcétera, etcétera, están haciendo estas buenas prácticas y están generando una sinergia interesante. Después estamos viendo todo lo que es la valoración y las expectativas de la vivienda en México, en dónde nos encontramos. Aquí pues van a estar dos personas muy importantes de la industria, que es el director general del Infonavit, así como el presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker. Entonces, con visiones parecidas, pero bueno, no similares, no iguales en su totalidad. Así también acompañando en ese foro va a estar Wendy Nieva, que es de la Sociedad Hipotecaria, representando a la Sociedad Hipotecaria con
la posible lanzamiento o del llamado hipoteca digital, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante también la participación de sociedad hipotecaria a través de Wendy para la presentación de todos estos cambios. Después, como bien dijiste, todo lo que es retos de organismos públicos que se encuentran en el país, qué es lo que debemos de hacer, estos organismos hacia dónde nos debemos dirigir, qué es lo que tienen ellos, qué diagnósticos han encontrado y nosotros sobre eso trabajar en base a nuestra planeación. Creo que va a ser muy interesante este foro, esta presentación, porque nos va a decir, ahora sí, del otro lado del escritorio, qué es lo que están haciendo para coadyuvar y mejorar la vivienda en nuestro país. Y por último, tenemos una mesa de análisis de perspectivas de la demanda, es decir, todo lo que se refiere a la parte de la demanda, en dónde nos encontramos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Este es muy relevante porque la presenta a través de un estudio que hizo Deloitte, a través de Jorge Yarta, que tiene un conocimiento amplísimo del mercado mixto de la vivienda, que es lo que buscamos que empiece ese mercado mixto, todas las personas que no cotizan en una institución de seguridad o personas que trabajan por su cuenta y que quieren participar y tener una forma de crédito, bueno, pues hay un estudio interesante que queremos desarrollar, así como también de la parte del Infonavit a través de su representante del sector de los trabajadores, que es Mario Macías, que es lo que nos va a presentar, cómo ve él esta parte de la demanda. Y después vendrán las conclusiones tanto de la parte de un servidor como de la parte de la persona que está generando que viene del despacho de Luis de la Calle, que está MMC, que está generando un plan de acción, un plan nacional de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas estas voces son voces muy cotizadas, muy prestigiadas en el medio de la vivienda, y creo que va a ser altamente favorable y enriquecedor para tomar nosotros decisiones y ver hacia dónde dirigirnos. Como te decía, creemos que la parte primordial de nuestra industria es tener objetivos claros y objetivos encaminados hacia un mejoramiento por todos los actores involucrados. Fíjate que lo que tú dices, sí, en efecto, son nombres importantes los que están, pero lo que me gusta mucho es cómo está armado con una pluralidad que permite que, en efecto, haya gente de los gobiernos municipales que para poder vincularlo con lo que está diciendo. No se trata de ver qué necesita el sector vivienda para crecer, los empresarios de la vivienda. Se trata de ver qué necesitan los mexicanos de la vivienda y en ese sentido hay que trabajar todos juntos porque, a ver, hay una parte de la vivienda que a lo mejor no la ven los empresarios afiliados a Canadevi, pero nos debe interesar a todos los que estamos en esto para saber qué está pasando con la gente que tiene ingresos por debajo del promedio, porque tú que estabas hablando de los retos y oportunidades, aquí en función de lo que tú platicas, yo veo dos retos enormes. Uno, obviamente el de la normativa urbana, para ver si eso permite reducir el impacto del costo del suelo. La normativa urbana y los tiempos de gestión, porque son las dos cosas, ¿no? O sea, son las que no te... Es absurdo que en la situación que estamos con un rezago habitacional, con un problema de pobreza, con un problema de este tipo, tengamos que llevar en algunos casos años para obtener los permisos de construcción de un proyecto. Ese es uno, la parte normativa y de planeación urbana. Y el otro, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de gente que no es derechohabiente de Infonavit y de Fobiste y que tenemos que atender? Entonces, esas dos vertientes que tú platicabas muy claramente, la parte de los planes de desarrollo urbano y la parte de esquemas que le den oportunidades a las economías mixtas y además a las economías mixtas de bajos ingresos, porque si de por sí tienen un problema grave no teniendo acceso a un crédito Infonavit o a un crédito Fobiste, más lo tienen cuando por su nivel de ingresos difícilmente, imposible calificar para un crédito bancario, ¿no? ¿Cómo sientes esos dos retos, el tema de la inclusión y el tema urbano? Pues son retos difíciles son objetivos difíciles, pero no imposibles. Tú te debes de acordar muy bien a finales de los años 90, principios de los años 2000, que había ya esquemas de financiamiento para personas que no estaban dentro de la Sí, seguridad claro. social del país, los famosos PROSAVIS, ¿no? Esos PROSAVIS era un estudio socioeconómico muy de raíz de las personas, donde checaban realmente su puesto de trabajo, cómo se movía, sus ingresos, y esto generaba
sí una forma de ser susceptible a un crédito. A su vez también se le generaba una solicitud de ahorro donde iban ahorrando para tener un enganche y que en un momento dado también fuera como garantía de que la gente no quisiera perder su dinero al obtener su dinero por todo lo que dio de entrada. Y creo que funcionó muy bien. Inclusive hay un estudio donde se reconoció que la gente que no tenía un ingreso fijo como tal, era mejor pagadora que la persona que tenía un ingreso fijo que quincenalmente recibe. Y esto, pues cuando me lo platicaron, me dio, pues, no sé, cierta duda, pero pensé y reflexión, pues claro, pues estas personas están acostumbradas a buscar todos los días el cómo sí, ¿no? Cómo llevar el ingreso a la familia. Entonces no hay que los detenga nada y simple y sencillamente, si a lo mejor no venden hoy esta temporada naranjas, pues van a vender aguacates. Y en la que sigue no va a vender aguacates, va a vender mameyes. O simple y sencillamente el que tiene un taxi a lo mejor trabaja en la noche de otra cosa, se sube al taxi, levanta gente en la noche y se las lleva a sus casas. No se le dan la vuelta de cómo conseguir el recurso para obtener. Y entonces estas personas tienen mucha necesidad, porque desde hace más de 20 años pues, que no se construyen casas para ellos, y están ávidos de obtener la posibilidad de tener un crédito. Hay que buscar el cómo sí, a través de garantías de sociedad hipotecaria, con una banca de segundo, una banca de primer piso y a través de una banca de segundo nivel para créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que nos va a platicar Jorge. Y del otro lado, pues viene la parte de ordenamiento, pues qué es lo que están haciendo, si están preocupados o no los municipios en tener un ordenamiento dentro de su propio municipio. Y yo lo explico de esta manera y creo que en muchos lados tú debes de conocer muy bien estos tipos de escenas, donde imagínate que llega una industria en el año 2002 a un municipio chiquito donde había, no sé, a lo mejor 20,000 personas y le dice al presidente municipal, oye, quiero construir 7,000 viviendas. 7,000 viviendas que en un periodo corto pues van a multiplicar y van a sumar gente que no esperaba el municipio recibir, que no estaba preparado para recibir y no tenía la capacidad ni técnica ni profesional para recibir. Entonces, todo esto es ver a futuro, qué es lo que está haciendo el municipio para recibir a gente, porque al final del día es gente que está dando vueltas en el mismo ecosistema de vivir a lo mejor en el municipio de Chalco y se cambia al municipio de Iztapaluca, pero al final del día es lo mismo. O sea, no, tienen que estar preparados para darles estos servicios. Ver en realidad si ellos están preocupados y ocupados en buscar estas alternativas y si lo están, en qué parte de todo esto nosotros podemos apoyarlos, interceder para que esto se mejore y se haga un círculo virtuoso. Si no es a través de nuestro expertise, creo que les va a costar más trabajo. Y no lo digo de manera petulante, simple y sencillamente pues son industria que tenemos muchos años haciendo y creando ciudades, y creando y generando también hogares. Entonces tenemos algo de experiencia y también sabemos en dónde le hemos regado y cómo le hemos regado para no volverlo a repetir. Sí, bueno, es parte de la resiliencia donde mucho las industrias han aprendido, ¿no? Cuando se habla de la calidad de las carteras hipotecarias, es que ahora están reflejando el aprendizaje de cuando hubo crisis económicas que aprendieron. O sea, veíamos luego situaciones extrañas que hoy ya no pasan en la forma de otorgar un crédito y lo vemos en el reflejado en carteras muy sanas y en el caso de los empresarios lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es hacer ese alto en el camino para sentarse, ponernos de acuerdo en el futuro y trabajar juntos. Esto, a fin de cuentas, es como tú dices, ¿no? El empresario no puede trabajar si no hay el entorno adecuado para ello y el sector público no puede planear si no tiene el acompañamiento de las inversiones, de los locales, porque yo insisto mucho en eso. Los empresarios son gente de la comunidad donde va a desarrollar generalmente. O sea, sí hay empresarios que operan en muchas plazas, pero la gran mayoría de los empresarios son gente que son de la plaza donde están trabajando, la conocen y tienen un compromiso que no podemos desaprovechar. Pues Beto, ya estamos listos, entonces esto arranca el jueves en la noche, como platicábamos, Mérida, Yucatán, va a estar a todo dar, va a estar muy bien el programa como nos lo compartes. Quien quiera ver más detalles del programa, en Centro Urbano podrán encontrar la liga para donde van a ver más información, forma
acceder a los registros y a la información para poder asistir. Y bueno, seguramente va a estar muy interesante. Luis Alberto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, de la queridísima Canadevi. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Gracias a ti, Horacio. Los espero por allá. Todo el mundo va a estar muy interesante. Y si no, después les pasaremos el resumen de todo lo sucedido en nuestra convención, que como siempre es ir a aprender y ver cómo hacer mejor las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Que de hecho parte del compromiso contigo sería comprometerte a eso, que cuando pase la convención tengamos alguna mesa de análisis para ver, se va a hablar de futuro del sector, del futuro de las ciudades, del futuro de la gente. Ok, ¿por qué no después desglosamos un poquito eso y nos platican a qué se llegó? Encantado de la vida. Tú sabes que me encanta, se me llena la boca al hablar de vivienda y todo lo que conlleva a ello. Entonces, encantado de la vida estar contigo y acompañarte. Muy bien, Luis Alberto Moreno, presidente de Canadevi Nacional, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos aquí al pendiente en Centro Urbano de lo que pasa en la convención y demás temas inmobiliarios y de los sectores que nos toca atender. Construcción, sector inmobiliario, vivienda y ciudades. Vamos a hablar mucho de ciudades porque cosas como la vivienda, ya ayer escribía yo con motivo del Día Nacional de la Vivienda, que la vivienda sin duda es la piel del hogar, pero la vivienda también es la célula básica en la formación de las ciudades que queremos. Entonces, necesitamos viviendas para que la gente viva mejor y para que las ciudades se conformen de una forma más armónica. Allá nos encontramos. Hasta luego.